En este video hacemos un estudio descriptivo y topográfico de las cavidades abdominal y pelviana. Vemos las porciones del tracto digestivo con su vascularización y relaciones. Describimos la segmentación hepática siguiendo los conceptos de Quinault, presentándola mediante maquetas y represiones ductales con polimetacrilato de metilo. Las vías biliares extrahepáticas, de gran importancia anatomoquirúrgica, se estudian a través de preparaciones y maquetas, destacando sus elementos y relaciones. Se analizan las distintas maniobras anatómicas y quirúrgicas en el abdomen para localizar las estructuras más importantes. En la región retroperitoneal se muestran los riñones y las vías urinarias, destacando la disposición de los pedículos renales. Y por último, se presentan estudios tomográficos computados y de resonancia magnética en los distintos planos del espacio, indicando las estructuras visualizadas a cada nivel. En la pared anterior del abdomen se describen las regiones limitadas por dos líneas horizontales, la superior que pasa por el reborde inferior de la décima costilla y la inferior por las crestas ilíacas, y dos verticales que ascienden desde la mitad de las arcadas crurales. De esta manera quedan configurados 9 espacios. Arriba y en el centro el epigastrio, a los lados los hipocondrios, en la región central la región umbilical, a los lados los flancos, abajo y en el centro el hipogastrio y a ambos lados las fosas ilíacas. En un corte sagital del abdomen se distingue, saliendo de la pared posterior, el mesocolon transverso, que llega precisamente a esa porción del colon, el colon transverso. Hacia arriba tenemos el espacio supramesocólico y caudalmente el espacio inframesocólico. En una vista anterior del abdomen supramesocolónico señalamos el diafragma, la cara superior del lóbulo derecho del hígado, el lóbulo izquierdo del hígado, en la porción superior el ligamento suspensorio, el duodeno con su primera y segunda porción supramesocolónica, el páncreas, el colon transverso desde el ángulo derecho hacia el ángulo izquierdo o esplénico, la cara anterior del estómago y el borde anterior del vaso. Comenzaremos la descripción del estómago y del vaso. El estómago se proyecta sobre la columna entre la décima vértebra torácica y la segunda vértebra lumbar. Vemos la imagen en la pantalla del estómago y del duodeno. En la cara anterior, el vaso se proyecta por debajo de la parrilla costal hacia la izquierda, observándose el borde anterior dentado. Hacia el centro y a la derecha, su relación con el estómago. En esta figura observamos el páncreas, la primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno y el ángulo, el vaso con su borde anterior, la arteria aorta, el tronco celíaco, hacia arriba la arteria coronaria estomáquica, hacia la izquierda y en forma flexuosa la arteria esplénica, hacia la derecha la arteria hepática. Más hacia abajo, el nacimiento de la mesentérica superior
y más hacia abajo aún el nacimiento de la arteria mesentérica inferior. En una vista anterior de la región celíaca, nos aproximamos y distinguimos sus vasos, la aorta, el nacimiento de la diafragmática inferior izquierda, la cardioesófago tuberositaria anterior, rama de una de las ramas del tronco celíaco, la coronaria estomáquica. Hacia la izquierda, la esplénica. Hacia la derecha, el tronco de la hepática. Su rama descendente, la gastroduodenal. Dirigiéndose al píloro y la curvatura menor del estómago, la pilórica. Hacia la derecha, el tronco de la hepática propia, su rama izquierda y su rama derecha. Habiendo ubicado los elementos en el gráfico, pasamos a continuación al estudio de la preparación anatómica del supramesocolon. Ubicamos el tronco celíaco, la arteria aorta y su relación con el pilar derecho del diafragma. Naciendo del tronco celíaco, la arteria hepática común y propia, el hígado seccionado, la vesícula biliar y la vena porta seccionada. Retomamos el tronco celíaco. Seguimos la arteria esplénica en el borde superior del páncreas hasta el vaso. Y por último, la arteria coronaria estomáquica dirigiéndose a la curvatura menor del estómago. Continuamos estudiando el estómago aislado en una vista anterior. Situamos el esófago abdominal, el cardias, que lo une con la cámara gástrica. Ubicamos su fundus y cuerpo. Situamos la curvatura mayor del estómago o borde izquierdo a nivel del fundus. La unión de este con el cuerpo gástrico. Lo seguimos por su curvatura mayor hasta la unión con el antro prepilórico. Paso obligado para llegar al píloro, que lo ha de comunicar con la primera porción del duodeno. Ubicamos la curvatura menor o borde derecho del estómago y su curvatura mayor. Nos acercamos a la curvatura menor y descubrimos la arteria esófago cardiotuberositaria anterior y las ramas destinadas al arco arterial de la curvatura menor, dependientes de la arteria coronaria estomáquica. En la maqueta, vista anterior, situamos el esófago abdominal, el cardias, el fundus, seguimos la curvatura mayor del estómago o borde izquierdo. Ubicamos la curvatura menor o borde derecho. La cámara del fundus, el cuerpo gástrico, su unión con el antro prepilórico y el acceso a través del píloro a la primera porción del duodeno. Situamos primera porción, segunda porción o descendente, tercera porción del duodeno y el límite con la cuarta dado por la vena y arteria mesentérica superior. Reparamos la cuarta porción y enmarcado por la C duodenal la cabeza pancreática. Por último, la arteria pancreático-duodenal inferior y anterior. La represión del estómago, duodeno, páncreas y vaso nos permite ubicar desde el tronco celíaco la represión arterial y venosa de la curvatura menor del estómago. La seguimos desde el píloro y reparamos las arterias pilórica y coronaria estomáquica. Ubicamos la curvatura mayor y seguimos el círculo arterial de esta curvatura dado por las arterias gastroepiploicas. Situamos la gastroepiploica izquierda. La relación con el vaso y la curvatura mayor del estómago. Reparamos la capilarización lograda mediante la represión arterial y venosa. Pasando ahora a la cara posterior de esta preparación, situamos
la represión gástrica en la cara posterior, fundus, curvatura mayor, que seguimos por el círculo arterial gastroepiploico. Llegamos a la región del píloro y abordamos la curvatura menor. La represión lograda a nivel de la cabeza pancreática, cuerpo del páncreas y cola. La relación de la cola del páncreas con el vaso y de este con la curvatura mayor del estómago. Con punto de partida en el ilio esplénico ubicamos la vena esplénica que seguimos hasta el tronco espleno-mesentérico. Abordamos la represión del tronco celíaco, el nacimiento de la arteria coronaria estomáquica y seguimos la arteria esplénica por el borde superior del páncreas, el origen de la arteria gastroepiploica izquierda, arteria esplénica y los ramos destinados a la curvatura mayor del estómago. Detallamos la capilarización lograda mediante la técnica de inyección con polimetacrilato de metilo y posterior corrosión ácida. Si practicamos una incisión vertical sifopubiana en la pared anterior del abdomen y retiramos la pared musculaponeurótica, colocando la mano derecha por debajo del reborde y la parrilla costal izquierda, palpamos el borde anterior del vaso. Realizaremos la maniobra para su extracción. Dirigimos la mano por debajo del reborde costal, tomamos el vaso con la mano derecha, lo extraemos de esta manera de la celda esplénica, vemos el polo inferior, señalamos el borde anterior dentado y lo colocamos nuevamente en su celda. Tronco celíaco. Comenzaremos el estudio del hígado y las vías biliares. En el esquema aparece un corte vertical parasagital del abdomen, donde se señala la vena cava inferior, la llegada de las suprahepáticas, el parénquima hepático, el tronco de la vena porta, la vía biliar principal o colédoco, el hiato de Winslow, ubicado entre ambas venas, porta y cava, arriba el hígado y hacia abajo la fascia de Treis retroduodenal. En la proyección anterior del abdomen vemos el estómago, el duodeno y la proyección hepática. Pasemos a estudiar la maqueta del hígado adulto. Su borde anterior, una cara anterosuperior, extensa y convexa de adelante hacia atrás, y una cara inferior, plana, interrumpiendo el borde anterior el fundus de la vesícula biliar. Observemos la cara inferior del hígado. En ella ubicamos sobre el lóbulo derecho relieves. Reparamos lóbulo anatómico derecho, lóbulo anatómico izquierdo. Nos acercamos a la vesícula biliar, en su cara inferior el detalle de la arteria cística, conducto cístico, conducto colédoco y conducto hepático, la arteria hepática y por detrás la vena porta. Dirigiéndonos hacia atrás la vena cava inferior y el ligamento de la vena cava inferior.
Reparando la cara inferior del hígado, situamos toda su extensión y la comparamos con la cara anterosuperior ampliamente convexa de adelante hacia atrás. Ubicamos la división anatómica de los lóbulos derecho e izquierdo, situación del ligamento suspensorio hepático. Estudiemos la represión parcial del sistema arterial, venoso y canalicular. Reparamos conducto colédoco, arteria hepática y vena porta. Nos acercamos a la represión canalicular, la constitución de los segmentos portales. Estudiemos a continuación la represión arterial, venosa y canalicular biliar del hígado humano. Observamos la preparación en su vista inferior y parcialmente disecada. Apreciamos en verde la represión del sistema canalicular biliar. En azul, la represión del sistema venoso, portal y suprahepático, y en rojo el detalle arterial. Estudiemos la sistematización portal. Podemos dividir la cara inferior con 3 líneas anteroposteriores, desde el fundus vesicular al borde derecho de la vena cava inferior, desde el ligamento redondo al borde izquierdo y en el receso hepático derecho, una transversal a nivel del ilio. El primer segmento hepático se ubica por detrás de la transversal, corresponde al lóbulo caudado, el segundo segmento o lateral izquierdo, por delante el anterior izquierdo, el cuarto segmento o lóbulo cuadrado y mitad izquierda del lecho vesicular, el quinto segmento o anterior derecho, el sexto o anterior y el séptimo segmento o póstero inferior, que cubre parcialmente al octavo segmento o póstero superior oculto en esta cara. Si evaluamos la sistematización portal en el gráfico, ubicaremos a partir del ilio hepático el sistema portal. Agregamos el sistema de la arteria hepática y por último la distribución canalicular biliar. Ubicamos a continuación las líneas de la división de sistematización portal. Situamos el primer lóbulo o lóbulo caudado. Hacia la izquierda, el lóbulo lateral izquierdo o segundo. Por delante de él, el tercero o anterior izquierdo. Hacia la derecha, el cuarto lóbulo o lóbulo cuadrado. El quinto lóbulo o segmento anterior derecho, el sexto o segmento anterior y por detrás el póstero inferior. Marcamos en sombreado la situación del octavo segmento o póstero superior oculto en la cara inferior. La represión del hígado en su vista inferior nos permite distinguir el conducto colédoco, la arteria hepática y la vena porta. Seguimos la distribución del sistema portal. Nos alejamos y apreciamos su distribución. Merced a ella es factible la sistematización y segmentación hepática. Analicemos la ultraestructura. Si nos acercamos a la represión, distinguimos la arteria, vena y canalículo biliar independientes para cada segmento de la sistematización portal. Ubicada la represión en su vista superior, situamos en principio los lóbulos anatómicos, el derecho y el lóbulo izquierdo. Ubicaremos los segmentos de sistematización. El sexto segmento o segmento anterior, el quinto segmento o segmento anterior derecho, el segundo y tercer segmento, lateral y anterior izquierdo, y por último, el octavo segmento o póstero superior. Reparamos el bloque de segmentos posteriores
y los segmentos anteriores con respecto a la línea transversal de división. Nos acercamos para apreciar en todo su detalle la ultraestructura hepática. En la vista superior de la maqueta situamos la cara anteroposterior y las líneas de división. Ubicamos el primer segmento o lóbulo caudado en la región posterior. El segundo segmento o lateral izquierdo hacia la izquierda de este. El tercero o lateral anterior. El cuarto segmento o lóbulo cuadrado. El quinto o segmento anterior derecho. El sexto o segmento anterior. El séptimo o segmento póstero inferior y el octavo o póstero superior visible en esta cara. Retiramos la segmentación hepática y estudiamos las relaciones del hígado. La cara anteroposterior se relaciona en toda su extensión con las cúpulas diafragmáticas. La derecha para el lóbulo anatómico derecho y la izquierda para el izquierdo. Si pasamos al estudio de la cara inferior, observamos relieves sobre el lóbulo derecho. Los coloreamos. En el lóbulo izquierdo destacamos la relación con la cámara gástrica, cara anterior del estómago. En el lóbulo derecho la relación con el duodeno, por delante con el ángulo hepático del colon, por detrás con el riñón derecho y por último la glándula suprarrenal derecha. En esta maqueta, vista de frente, observamos la vía biliar, el duodeno y el páncreas. El conducto hepático izquierdo, el derecho, el hepático común. La vía biliar accesoria, vesícula y conducto cístico. Con la unión anterior, el colédoco supraduodenal. La primera porción del duodeno, el ángulo, la segunda porción descendente, el ángulo, la tercera porción, la mesentérica superior, iniciación de la cuarta porción, el parénquima pancreático, su conducto excretor. Retiramos el páncreas y nos queda la porción intrapancreática o infraduodenal del colédoco. Su llegada a la segunda porción del duodeno, porción intraparietal del colédoco. La arteria hepática. En una aproximación, señalamos la vesícula, el fondo vesicular, el cuerpo vesicular, el cuello vesicular y el conducto que lleva la bilis hacia el hepático, conducto cístico. Si realizamos una ventana en la vesícula, observamos en el fondo la imagen de un cálculo biliar. Señalamos el conducto cístico uniéndose al hepático común para constituir el colédoco, porción supraduodenal, la arteria hepática y la vena porta. En esta vista se observa la porción intrapancreática o
duodenal del colédoco. Si realizamos una ventana en la segunda porción del duodeno, aparece en la profundidad el esfínter de Oddi y sus fibras circulares, la papila mayor y el orificio de llegada del conducto colédoco. En una vista lateral, observamos la relación del pedículo hepático, la sección del duodeno, la arteria hepática, la vena porta. Reclinamos ambas y hacia allá, en la profundidad, el conducto colédoco, en su porción retroduodenal, que en una vista anterior la observamos cubierta por la primer porción del duodeno. En el esquema situamos la vena cava inferior. A su izquierda, la arteria aorta. La vena porta y su origen dado en el tronco espleno-mesentérico originado de las venas esplénica y mesaraica menor, y su confluencia con la vena mesaraica mayor. La ubicación de la vena renal izquierda y en el cuadrilátero de Royer, la salida de la arteria mesentérica superior, rama de la aorta abdominal. Abordemos nuevamente la preparación anatómica. Nos ubicamos ahora en la región supramesocolónica. Hemos resecado el colon transverso. A nivel hepático, fue realizada una resección en cuña para poder apreciar la vena porta, el conducto hepático izquierdo, el derecho, la formación del conducto hepático común, conducto cístico y la situación de la vesícula biliar. Su relación del cuerpo y fundus vesicular por arriba con el hígado y siguiendo su cara inferior, su relación con el duodeno. Apreciamos en la profundidad la arteria cística. Abordamos ahora un corte frontal del bloque hepático gastroesplenoduodenal. Ubicamos el hígado, la cara anterior del estómago, el vaso y reparamos la relación del lóbulo izquierdo del hígado con la cara anterior del fundus gástrico, la relación esplénica con la curvatura mayor, la vena porta, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho y la formación del conducto hepático común, la desembocadura del conducto cístico y la formación del conducto colédoco, la vesícula biliar y a nivel del pedículo hepático, la vena porta por detrás, la arteria hepática hacia la izquierda con sus ramas izquierda y derecha, naciendo de esta última la arteria cística. Segmentación hepática. Vías biliares extrahepáticas. Comenzaremos con el estudio del duodeno y del páncreas y sus relaciones con el pedículo hepático. En esta vista anterior vemos el pedículo hepático, la vía biliar accesoria, vesícula, conducto cístico, llegando al hepático, conducto colédoco, vena porta, hacia la izquierda la arteria hepática,
La vena cava inferior, la arteria aorta, la arteria hepática, su rama izquierda y su rama derecha, el cuello vesicular con la arteria cística, el conducto hepático constituido por su rama izquierda y su rama derecha, la vena porta, rama izquierda de la porta, rama derecha de la porta. En la vista anterior de la vascularización del duodenopáncreas, observamos la arteria gastroduodenal descendiendo por detrás del duodeno y por delante del páncreas, dando una arcada pancreática inferior, la gastroepiploica derecha, la pancreático duodenal derecha e inferior, que se anastomosa con otra rama que proviene de la mesentérica inferior, la pancreático duodenal izquierda inferior. La gastroduodenal da también la pancreático duodenal derecha superior, que a su vez se anastomosa con otra rama que proviene de la mesentérica superior, la pancreático duodenal izquierda superior. En la maqueta observamos el conducto excretor del páncreas, conducto de Wirsum. Retiramos el páncreas, vemos la porción intrapancreática o infraduodenal del colédoco, vamos a una vista posterior, vena esplénica, vena mesentérica inferior o mesaraica menor, el tronco espleno-mesaraico que resulta de la unión de los dos anteriores, la vena mesentérica superior o mesaraica mayor que recibe las arcadas pancreático-duodenales inferior y superior y la vena infrapancreática. El tronco de la vena porta, que por detrás del páncreas está constituido por el tronco espleno-mesaraico y la mesentérica superior o mesaraica mayor. El duodeno, porción descendente o segunda porción, el páncreas, la tercera porción del duodeno, la cuarta porción del duodeno, la arteria mesentérica superior que separa estas dos últimas porciones, su parte retropancreática y la prepancreática por delante del proceso suncinatus. El colédoco en su porción supraduodenal, retroduodenal, infraduodenal e intraduodenal o intraparietal. Abordamos la maqueta gastroduodenopancreática en su vista posterior. Ubicada, situamos la curvatura menor del estómago, la arteria esplénica, vena esplénica y conducto colédoco. Nos acercamos a la cabeza pancreática, en la que hemos resecado una cuña del tejido en esta representación, el conducto colédoco, la desembocadura común con el conducto de Wirsum y el conducto de Santorini desembocando en la segunda porción del duodeno. Reparamos la cabeza pancreática y el cuerpo del páncreas. Ubicados nuevamente en la vista posterior, pasamos a continuación al estudio del páncreas aislado en idéntica vista y posición. La cabeza del páncreas,
su unión con el cuerpo y la cola pancreática. Desde la cola hemos disecado el conducto excretor principal pancreático o conducto de Wirsung. Lo seguimos en la intimidad del tejido pancreático atravesando el cuerpo del páncreas y llegando a la cabeza pancreática. Su desembocadura común con el conducto colédoco en la porción intrapancreática. Nos acercamos y distinguimos con toda claridad el conducto colédoco en su porción intrapancreática. Por debajo el conducto de Wirsung en desembocadura común. Ambos llegando a la carúncula mayor, en la que distinguimos un rodete y una base. Esta desembocadura se efectúa en la segunda porción del duodeno, en la unión de los 2 tercios superiores con el tercio inferior. Estudiado el páncreas en su cara posterior, lo ubicamos a continuación en posición anatómica. Reparamos la cabeza pancreática, el cuerpo del páncreas, por cuyo borde superior discurre la arteria esplénica, la cola del páncreas, ubicada en el hipocondrio izquierdo y en relación con el vaso. Dirigiéndonos a la cabeza del páncreas, reparamos las relaciones con el duodeno. Sobre el borde superior del cuerpo, la impresión de la arteria esplénica hasta la cola del páncreas. Siguiendo el borde superior del cuerpo, llegamos al conducto colédoco que hemos disecado y resecado en su porción suprapancreática y previo a su ingreso al tejido pancreático de la cabeza. Estudiemos ahora el bloque duodeno pancreático en posición anatómica. Tomando como referencia la vista anterior del páncreas, pasamos al bloque en posición. Reclinamos el duodeno y ubicamos el colédoco, la desembocadura del conducto de Santorini, que tomamos con la pinza, y el conducto de Wirsung en su desembocadura común con el conducto colédoco. Ubicado el bloque en su totalidad, reparamos el conducto colédoco en la porción supraduodenal. La primera porción del duodeno, el genus superior, segunda porción, genu inferior y tercera porción. Tomando la primera porción del duodeno, procedemos a seccionarla. De esta manera, pondremos en evidencia la porción retroduodenal del conducto colédoco que exponemos. La desembocadura del conducto de Santorini y por detrás de él el conducto de Wirsung. Aislado el duodeno en su totalidad, situamos el píloro, la primera porción del duodeno, la rodilla o genus superior, la segunda porción o descendente y su límite, la rodilla o genu inferior, la tercera porción y cuarta porción separadas por la arteria y vena mesentérica superior. En la segunda porción, la desembocadura del conducto colédoco y conducto de Wirsung en la carúncula mayor. Para poder apreciar esta estructura, abordamos el duodeno por su cara externa. Tomamos la segunda porción y resecamos una ventana en su pared. De esta manera, exponemos la mucosa duodenal. Reparamos nuevamente el conducto colédoco, su porción retroduodenal y acercándose a su desembocadura, el conducto de Wirsung. Ubicamos la carúncula mayor. Introducimos a continuación un delgado estilete en el orificio común de desembocadura de los conductos colédoco y de Wirsung. Corresponde ahora estudiar el bloque duodeno pancreático en su totalidad y analizar la vascularización pertinente. Situamos el hígado seccionado, la sección del píloro. Continuamos con la primera porción del duodeno, genu superior, segunda porción, genu inferior, tercera porción y cuarta. El ángulo duodeno-yeyunal. La relación de la cabeza pancreática con las porciones duodenales.
Seguimos el páncreas en la cara anterior de su cuerpo y cola. El ángulo duodeno-yeyunal y dirigiéndonos a la cabeza del páncreas situamos la arteria gastroepiploica derecha seccionada, la arteria pancreático-duodenal anterior, el plexo nervioso vegetativo de ambas arterias, las ramas correspondientes a la arteria mesentérica superior y vena mesentérica superior y el plexo nervioso. Retomamos ahora la vista frontal del bloc. Seguimos el cuerpo y cola pancreática, la arteria coronaria estomáquica seccionada y en el borde superior pancreático los elementos nerviosos del plexo solar, el trayecto de la arteria esplénica acompañado de la vena esplénica. Situándonos ahora en el sector correspondiente al duodeno e hígado, tomamos la primera porción del duodeno, segunda porción, y reclinándolas descubrimos el conducto cístico, el cuello de la vesícula biliar que ha sido seccionada, el conducto hepático y la formación del conducto colédoco en la porción supraduodenal. Seguimos el duodeno desde su primera porción, abordamos la segunda, tercera y cuarta en relación con la cabeza pancreática. En la vista lateral izquierda, reclinamos el píloro y primera porción del duodeno. De esta manera, ponemos al descubierto la arteria hepática. En torno a ella, el plexo nervioso hepático. El nacimiento de la arteria gastroduodenal, originando ramas duodenales y la arteria gastroepiploica derecha. Situando ahora la ubicación del nacimiento de la arteria mesentérica superior, tomamos sus ramas y en la profundidad el tronco de la arteria mesentérica superior, rodeada por los nervios del plexo mesentérico. Pasamos ahora al estudio del bloc en su cara posterior. En él ubicamos el hígado seccionado, la vena porta, el plexo venoso portal, el conducto cístico, la formación del conducto colédoco, su trayecto retroduodenal y la disección en la porción intrapancreática hasta la segunda porción del duodeno, su desembocadura. La cabeza del páncreas como relación íntima de la segunda porción del duodeno y enmarcando al colédoco intrapancreático. Situamos la vena porta, la vena mesentérica superior y el tronco esplenometentérico cubierto por las ramas del plexo solar. Nos aproximamos para estudiar la formación de la vena porta. Situada la vena, destacamos la vena mesentérica superior o mesaraica mayor, el tronco esplenometentérico y la vena esplénica que tomamos. La formación del tronco principal de la vena porta. Las fibras del plexo solar cubriendo el tronco esplenometentérico y relacionándose con la arteria mesentérica superior. Estudiemos a continuación la arteria esplénica en el borde superior del páncreas y la vena esplénica en íntima relación con el borde de esta víscera. Por último, ubicamos el plexo solar en la vista posterior. Las fibras llegando a ambos ganglios semilunares que separamos para distinguir claramente. Ambos ganglios han de recibir a los nervios neumogástricos como componentes parasimpáticos del plexo. Retomando la represión del bloc gastropancreático, ubicamos la cara posterior del estómago. Seguimos su curvatura mayor.
alcanzamos el sector correspondiente al antro prepilórico y píloro. La ubicación de la cabeza del páncreas en la vista posterior, el cuerpo pancreático y la represión de la cola del páncreas. Su relación con el vaso. Partiendo del ilio esplénico, seguimos la represión de la vena esplénica. Acompañamos su trayecto hasta su desembocadura en la formación portal, la arteria hepática, el tronco celíaco, la arteria coronaria estomáquica seccionada y el trayecto en represión de la arteria esplénica hasta el ilio del vaso, originando tronco gastroepiploico y ramas para la curvatura mayor. Nos acercamos a la ultraestructura de la irrigación a nivel de la curvatura mayor del estómago, círculo arterial de la curvatura mayor. Pasamos a estudiar el peritoneo parietal posterior definitivo, sus raíces y principales mesos. Ubicamos la vena cava inferior. En la aorta, el nacimiento del tronco celíaco, la vena porta, y arriba y a la izquierda el esófago abdominal. El duodeno seccionado, el cuerpo del páncreas, el ángulo hepático del colon. Acercándonos ahora al mesocolon transverso, observamos sus detalles. La raíz del mesocolon transverso seccionada. El espacio supramesocólico por encima de ella y por debajo el inframesocólico. En él, la raíz del mesenterio. Con punto de partida en el mesocolon transverso, nos dirigimos a la derecha e identificamos el ligamento gastrocólico. Llegamos al duodeno y seguimos la hoz de la arteria hepática hacia el pedículo hepático. Dirigiéndonos ahora al sector izquierdo, identificamos el epiplón pancreático esplénico y en él los vasos esplénicos. Observemos el dibujo en su totalidad. En el sector superior identificamos el ligamento coronario derecho. Lo ubicamos. Dirigiéndonos a la izquierda, identificamos el ligamento falciforme, punto de inserción del ligamento suspensorio hepático, y a la izquierda el ligamento triangular izquierdo. Por último, descendemos para descubrir el ligamento coronario izquierdo. Reparamos la totalidad de las estructuras observadas. Nos alejamos. Ahora entramos en el sector correspondiente a la transcavidad de los epiplones. Situamos la hoz de la arteria coronaria estomáquica, la hoz de la arteria hepática,